el terreno de la psicoterapia, que son los primeros a los que tanto John Grinder como Richard Bandler deciden estudiar y a partir de esto comienzan a conformar una serie de anotaciones, observaciones y finalmente descubren que los tres, aunque teniendo estilos muy diferentes, utilizan patrones de comunicación que tienen puntos de comunión. Es así como se inicia la programación neurolingüística. Y yo diría, a riesgo de ser demasiado simplista, que la PNL nace a partir de una pregunta que Richard Bandler se hizo. Una pregunta que estoy seguro muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez. La pregunta sería, ¿cómo hace la gente exitosa para alcanzar el éxito? La única gran diferencia entre la mayoría de nosotros y Richard Bandler es que él realmente se dedicó a encontrar la respuesta a su pregunta, teniendo como respuesta el desarrollo de lo que más adelante se conocería como la programación neurolingüística. Esto es en sí la forma como surge esta herramienta, ¿no? Esta poderosa herramienta que, como veremos más adelante, puede ayudar mucho en procesos de cambio y muchas otras cosas más. Como lo comentaba, si bien es cierto, en un principio la programación neurolingüística nace en el campo de la psicoterapia, más adelante, debido a su gran posibilidad para generar e impactar en el comportamiento humano, la programación neurolingüística trasciende las fronteras de la psicoterapia para empezar a ser utilizada en diferentes áreas del comportamiento y del quehacer humano. Y bueno, entonces, veamos, este es el primer gran tema en el que vamos a detenernos para, como se comentaba en la presentación y nos hacía favor de decirnos Juan Carlos, desglosar lo que es en sí esto que tenemos en pantalla, programación neurolingüística. ¿Por qué programación neurolingüística? Bueno, se dice que después de haber estudiado y analizado las observaciones realizadas tanto a Sapir, Peirce y Erickson, John Grinder y Richard Bandler habían desarrollado un modelo de comunicación realmente impresionante al que en ese momento no sabían cómo llamarle. Más tarde darían a ese modelo precisamente este nombre, programación neurolingüística. Pero antes de hablar de su definición, vamos a ver a qué responde su nombre. Para explicarlo, vamos a considerar el orden que tiene este concepto en el idioma inglés, que es el idioma donde se origina todo este conocimiento. Entonces, considerando eso, podríamos definirlo así, Neuro-Linguistic Programming, en donde la palabra neuro sería la que empezaría en el proceso para poder explicar lo que tenemos en nuestra pantalla en este momento. Bueno, neuro. Cuando vemos o escuchamos la palabra neuro, ¿en qué pensamos? Quiero que consideren por un momento qué viene a su mente cuando ves la palabra neuro. Cuando planteo esta pregunta en alguno de mis seminarios, la respuesta que recibo suele ser, por ejemplo, neuronas, cerebro, nervios. Y en efecto, todo eso está relacionado con la palabra que tenemos en pantalla en este momento. Pero además, considerando el tema que nos ocupa el día de hoy, al hablar de neuro, también implica estar hablando de lo que son nuestros sentidos. Pues es a través de nuestros 5 sentidos que nosotros tenemos la posibilidad de percibir la realidad. Esto es, de entrar en contacto con ella. Y toda esa información que obtenemos de la realidad a través de nuestros sentidos llega ¿a dónde? Pues a nuestro cerebro. Por esa razón, me gusta decir a la gente que todo lo que nosotros sabemos, todo lo que hemos aprendido,
Lo hemos logrado gracias a eso, a nuestros 5 sentidos. Es a través de estos 5 sentidos que nosotros logramos aprender en el sentido de atrapar. Aprendemos la realidad. Entonces ya tenemos que uno de los primeros puntos para poder entender por qué se llama esto programación neurolingüística, pues tiene que ver con la palabra neuro, pero específicamente con esos sentidos que están conectados, por un lado, o nos permiten conectarnos hacia el exterior, esto es, con la realidad, pero toda esa información que nosotros vamos obteniendo de esa realidad es introducida y llevada a través de nuestros sentidos hasta nuestro cerebro. Pero lo interesante de todo esto es que, si bien es cierto, usamos nuestros sentidos, podría yo decirlo así, hacia afuera, no solo es esa la única función que nuestros sentidos tienen en este proceso que los seres humanos vivimos. ¿Por qué lo digo? Porque además de utilizar nuestros sentidos para percibir, también utilizamos nuestros sentidos para representarnos esa realidad. ¿Qué quiere decir esto? Toda esa información que llega hasta nosotros es introducida a nuestro cerebro y es ahí donde nosotros utilizamos nuevamente esos sentidos para recrear o representarnos lo que hemos visto, lo que hemos aprendido. Déjame ponerte un ejemplo. Si yo en este momento te pido que pienses qué fue lo que hiciste hace 3 días, muy seguramente estarás usando internamente tus sentidos. Esto es, posiblemente te hiciste una imagen para ubicar qué fue lo que hiciste y dónde estabas hace 3 días. Muy seguramente algunos de ustedes incluso llegaron a escuchar algo que se dijo en aquel momento y a percibir posiblemente alguna sensación. Entonces, tenemos que nosotros, además de utilizar nuestros sentidos para percibir la realidad, también utilizamos esos mismos sentidos para representarnos esa realidad. Y es aquí precisamente donde se empiezan a construir lo que nosotros consideramos o podemos llamar nuestros mapas. Déjenme explicarlo mejor. Ya dijimos, o ya dije, que nosotros a través de nuestros sentidos percibimos la realidad. Toda esa información la accesamos, la llevamos a nuestro cerebro y es ahí donde a partir de lo que nosotros hemos percibido, creamos nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros pensamientos de esa realidad. Sin embargo, aunque veamos lo mismo, cada uno de nosotros va a interpretar de manera diferente esa realidad. De ahí entonces que hago énfasis que creamos nuestra realidad a partir de nuestros mapas. Esto es, nosotros de manera inconsciente vamos a seleccionar cierta información, es aquella a la que le vamos a prestar atención y con la cual vamos a conformar nuestras ideas, nuestros pensamientos y las creencias que nosotros tenemos en relación a lo que es esa realidad, a lo que somos nosotros y a lo que son otras personas. Entonces, tenemos que gracias a nuestros sentidos, nosotros podemos comenzar a generar nuestros mapas. Ahora que ya sabemos por qué neuro, pasaremos a la siguiente palabra que conforma el tema que nos ocupa el día de hoy. Y entonces tenemos la palabra lingüística. Nuevamente preguntaría, al escuchar esta palabra, seguramente algunos de ustedes la relacionan automáticamente con ideas como el lenguaje, quizá algunos otros con comunicación y algunos otros más con palabras, ¿cierto? Y en efecto, al referirnos al término lingüística y teniendo como marco de referencia la PNL, que es así como conocemos a la programación neurolingüística, quien hacemos programación neurolingüística, decía yo, cuando nos referimos al término lingüística, se trata precisamente de hablar del lenguaje. Si consideramos el concepto anterior, decíamos neuro, que es a partir de esto como se generan nuestros mapas,
nuestras creencias, nuestras ideas y nuestros pensamientos, es a través del lenguaje que nosotros tenemos la